Bienvenido al podcast en donde los curiosos académicos compartimos nuestras ideas. Sé un curioso académico. Cuando hablamos de investigación biomédica, siempre nos preguntamos cómo se hace esta investigación, ¿cierto? O nos llega quizás la duda de, ¿todo se hace con animales? ¿Hay otras formas de hacer investigación? Y la respuesta es sí. Para poder hacer investigación, no solo en el área de biomedicina, existen diferentes modelos experimentales que podemos emplear. Estos modelos se pueden clasificar de manera general en modelos in silico, in vitro, ex vivos y en vivo. Cada uno de estos tiene ciertas características particulares, nos ofrece ventajas y desventajas y nos ayudan a consolidar el conocimiento y que éste se pueda emplear en nuestra vida cotidiana. Muchas de las cosas que tenemos hoy en día, por ejemplo, en el ámbito de la salud, como medicamentos, como algunos tratamientos, vienen a partir de estos modelos. Si nos podemos saber, podemos encontrar los modelos in silico, por ejemplo, y ustedes se preguntarán, ¿por qué tiene aquí la imagen de una computadora? Y pues resulta que estos modelos realmente se ocupan o se realizan a través de equipos de computación, que incluyen computadoras súper inteligentes, que incluyen también el desarrollo de algoritmos matemáticos en muchas ocasiones complejos, pero que resultan de gran utilidad también, y que vienen aparte de un conocimiento previo que las personas tenemos que tener para poder desarrollarlos. No obstante, algunos de estos estudios tienen ciertas limitaciones porque no los podemos extrapolar quizás de manera general, como podríamos decir, este fármaco funciona muy bien aquí y ver cómo funcionaría en un organismo vivo, ¿no? Pero nos da las pautas para ver cómo podría funcionar este fármaco y ver cuál modelo experimental del tipo animal sería más el adecuado para probarlo más adelante, ¿no? Podemos encontrar los modelos in vitro, que es súper bonito y a mí me gustan mucho. Yo tuve la oportunidad de desarrollarlos cuando estaba desde la prepa. Entonces fue muy bonito porque se refiere a todo el cultivo de células, de tejidos que uno puede hacer para después probar diferentes cosas, ¿no? Podemos tener aquí tejidos, por ejemplo, de algunas líneas celulares que se dice que son inmortalizadas. Esto quiere decir que se siguen preservando a pesar del paso del tiempo y que siguen siendo de utilidad, ¿no? Y estos estudios in vitro muchas veces están diseñados a partir de los resultados que se obtuvieron en los modelos in silico. Entonces vean aquí que hay una correlación en la cual se van siguiendo uno tras otro. Hay otro tipo de modelos muy interesantes desde mi punto de vista, que son los modelos ex vivo. Estos modelos se encuentran en un punto medio, podemos decir si quieren de forma chistosa, como en el limbo, entre los modelos in vitro, que ya vimos que son cultivo de células, algunos tejidos, y los modelos in vivo, que se refiere al empleo de animales para la investigación. Estos modelos, fíjense que lo que ocupa son algunos órganos o sistemas que permiten detectar o analizar ciertas cosas y forman algo bien interesante porque están muy relacionados con las famosas técnicas de refinamiento de las 3 Rs. Yo sé que desde chiquitos escuchamos las 3 Rs de reciclar, reducir y reutilizar, y pues resulta que en la investigación científica también hay 3 Rs que son muy importantes para los investigadores, que son, por ejemplo, el reducir, el refinamiento y el reemplazo. Más adelante les voy a explicar en qué incluyen cada una de estas, ¿no? Pero aquí fíjense que como ocupamos órganos o sistemas, el tiempo que tienen para hacer esos estudios es cortico, porque algo que no les estaba diciendo es que estos órganos provienen de organismos, sí, pero que no se ven afectados por el empleo de estos órganos. ¿Suena complejo? Sí, lo es, obviamente, pero también es una alternativa muy interesante que en el mundo de la investigación se está explorando hoy en día y que se ha visto tiene resultados favorables. Ahorita les voy a platicar más adelante cómo es cada uno de ellos. Y pues mire, finalmente después tenemos los modelos en vivo, que son creo que los que más estamos relacionados o que más conocemos la mayoría de nosotros, los que también hemos dicho que nos espantan muchísimo, porque luego decimos, ¿cómo es que pueden probar, no sé, cierto cosmético en los animales? ¿O cómo es que tal medicamento lo están probando en los conejitos o en los perritos, que luego podemos decir son nuestras mascotas? Por ahí se escucha en el sonido, es un perrito efectivamente que está escuchando que hablo de los perritos en investigación y están todo atentos, ¿no? Pero también no creen que es fácil decir, voy a ocupar este conejo, esta rata, este ratón y lo voy a ocupar para la experimentación. No, decidir que vas a trabajar con un modelo animal es entrar en un mundo
donde tienes aspectos sí técnicos, aspectos propios de tu investigación, de que quieres tener buenos resultados, pero también es entrar en un aspecto donde hay un montón de regulaciones bioéticas sobre cómo van a participar estos animales en la investigación, sobre cuáles son las responsabilidades que tú, como el generador de este proceso de investigación o la persona que quiere resolver una interrogante, puede hacer con ellos, ¿no? Porque también hay limitaciones para el uso de los animales. Hay muchas veces algo que hay que definir de cuándo es suficiente o decir el empleo de estos animales y cuándo decir basta, ya no puedo seguir utilizando o seguir avanzando en la investigación con ese sujeto porque ya estoy atentando contra su bienestar, ¿no? Entonces, hay que algunas cuestiones bien interesantes. También los animales que están en la investigación son muchísimos. Hay algunos que quizás ustedes pueden decir, ¿en serio me vas a decir que una mosca sirve para la investigación? Y la respuesta es sí. Y también te puedo decir que algunos gusanos del tipo microscópico sirven para investigación. La respuesta es sí. Entonces vamos a adentrarnos un poquito acerca de cada uno de estos modelos, algunas características particulares. Les voy a dar algunos tips que ya se conocen en cada uno de ellos, algunas normas de regulación que tenemos en nuestro país y otras a nivel internacional que son interesantes conocer para cuando se quiera trabajar con cualquiera de estos modelos. ¿Vale? Entonces, sigamos. Los primeros modelos que vamos a comenzar a platicar son los modelos in silico. Estos modelos, les decía yo, están haciéndose o se basan principalmente en el uso de computadoras o modelos computacionales. En esas computadoras lo que se hacen es generar diferentes softwares, diferentes herramientas, bases de datos que nos ayudan a analizar y compartir la información de manera global. Todo esto se empezó a desarrollar de manera rápidamente cuando se desarrolló la informática. Y como se está aplicando al ámbito de las ciencias biológicas, nació una nueva rama denominada bioinformática, que la bioinformática se va entonces de encargar de adquirir, almacenar, analizar y diseminar información biológica que va a estar enfocada a estudios que se pueden haber hecho previamente o a estudios que se están diseñando a partir de la información que ya se tiene. ¿Para qué? Para que una vez que se hagan, digamos, de cierta forma, predicciones, estos se puedan ocupar después para el diseño de modelos más complejos como podrían ser los in vitro, los ex vivos o los in vivo. Algunas de las bases de datos más conocidas o que son muy útiles en la investigación biomédica son, por ejemplo, la Protein Data Bank. Esa es una base de datos que a mí me encanta porque tú puedes jugar mucho con esta base. Tú puedes buscar una proteína en particular, te va a dar toda la información registrada de esa proteína en relación al organismo donde estás buscando, en relación si está con alguna patología específica y te va a dar la estructura tridimensional. A mí me encanta ver esas estructuras porque es como imaginar esta estructura que parece un globito, que tiene por esencia o forma como de un trébol, es una proteína que está ayudándome, por ejemplo, a la digestión de todos los azúcares que consumo mientras estoy comiendo, o me va a ayudar en la participación de diferentes procesos que yo quiero, o por ejemplo, se me ocurre algo muy chistoso, esa proteína va a activar la liberación de diferentes neurotransmisores cuando veo a mi novio o a mi novia y va a querer que propiciar que yo le dé un beso bien rico, pues sí. A través de esta base de datos, ustedes lo que pueden ver es estas proteínas, ver cómo son su forma, cuáles son los aminoácidos que la complementan. Pueden jugar para ver si quitan un aminoácido, si esa proteína sigue siendo funcional o ya no funciona. Puede ver cómo pasa todo el proceso para su síntesis, ¿no? Y toda la información que está disponible en esa base. Otra muy interesante se llama GenBank, que es una base donde está dedicada a los genes. Tú puedes buscar qué gen está relacionado con X o Y enfermedad, puedes ver las mutaciones que se han registrado para ese gen y cómo es que afectan el estado de la salud. Y con esta información tú puedes decir, ok, si yo ya sé que, supongamos, el gen número 10 está afectado para problemas de diabetes, quizás me conviene estudiar ese gen más a fondo y después ver el diseño de un fármaco contra la diabetes, se me ocurre, ¿no? Otra que es muy bonita y que es bastante interesante, incluso si tienen un tiempito, es así libre, en uno de esos ratos donde en vez de entrar al TikTok o entrar a ver X o Y cosa, pueden buscarla, se llama Omid. A mí me encanta para empezar el logo que tiene, porque tiene un dibujo similar al que dibujó ay, se me fue el nombre. Bueno, yo sé que ustedes lo recordarán cuando estén viendo el video y si no,
les adelanto que es Leonardo da Vinci, ya recordé el nombre, de cuando dibujó la estructura del cuerpo humano, ¿no? Y está dedicada precisamente al cuerpo humano, esta base, enfocándose a las diferentes patologías que se han descubierto en el hombre, y aquí hace una compilación, porque nos muestra tanto la información a nivel genético como a nivel de proteína relacionada con esas enfermedades o patologías. Y nos da un plus todavía, porque nos muestra cuáles son los estudios clínicos y preclínicos que se han realizado con diferentes fármacos, tratamientos para tratar estas enfermedades y cuáles han sido los resultados que se han demostrado ya. Entonces, es una base de datos más completa donde ustedes pueden ver, entrarse un rato, divertirse, ver qué está pasando, qué han hecho, cuáles son las novedades. Y pues también, una que es muy interesante, pues son las bases que tiene el Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos, ¿no? Donde aquí pueden encontrar un montón de bases de datos de bioinformática que les hablan desde proteínas, genes, por especie, por ver cuestiones de toxicidad. ¿Y qué creen? Lo mejor de todo, que a mí me encanta, todas estas bases son gratis. Entonces, ese es el plus importantísimo porque hacer ciencia es muy caro y yo creo que a todo el mundo les gustan las cosas gratis, ¿no? Entonces, un plus que tienen todas estas bases es que son gratis, la mayoría, y aparte de que tienen el plus de que son actualizadas constantemente. A mí me ha tocado que algunas veces entro a buscar alguna información y resulta que la información que estoy utilizando y que me va a ser de utilidad para mi diseño experimental fue actualizada el día de hoy o hace 2 horas o hace 3 días, y cuando ustedes van a la forma de citar esa información, les pone citado o actualizado la fecha, el día y la hora. O sea, súper completo. Entonces es información que aparte ya fue verificada por más personas de la comunidad científica, lo que te asegura que es algo bastante idóneo, ¿no? Además de todas estas bases de datos que les decía yo, pues dentro de estos modelos in silico tenemos la creación de diferentes softwares, ¿no? Unos de ellos que a mí también me llama mucho la atención, como les dije al inicio, yo soy QFB de formación, entonces yo en la carrera vi toda esta parte del diseño de medicamentos, la obtención de principios activos, y hay un programa que se llama KISAP. Este programa lo que hace es, cuando tú le muestras una estructura química perteneciente ya sea a un fármaco, a un metabolito de una planta, de un animal, algo, analiza todas las propiedades que tiene, identificando grupos funcionales, los tipos de enlace, los elementos que forman la molécula, y te lo traduce en cuáles podrían ser las actividades biológicas de esa molécula. Supongamos que yo meto aquí la estructura de un compuesto que se desconoce, pero que es similar a las prostaglandinas, que están relacionados con los procesos de inflamación. Entonces, cuando el programa lo analiza, me dice, esa estructura se parece a una prostaglandina. Entonces, probablemente tenga actividad antiinflamatoria. Entonces, me da un plus a mí como investigador. Y digo, ok, voy a enfocarme a estudiar más esta molécula, pero la voy a encaminar hacia estos estudios o investigaciones de la inflamación. Entonces, va de cierta forma también facilitando la investigación, ¿no? Y ir generando nuevo conocimiento. Hay otras herramientas como Imagy, que es un programa para el análisis de imagen. Es un programa gratis, muy bonito, que lo que nos permite es ver las imágenes que yo puedo observar en un microscopio, verlas a través de aquí y marcar, por ejemplo, cosas como cuántas micras mide una célula, dividir nuestro campo del microscopio en rejillas para contar por campos, por ejemplo. Nos permite hacer constantes si estamos viendo algún tipo de proteínas con anticuerpo, cambiarles el colorcito para que sean más evidente a la vista y puedes decir, wow, qué bonita imagen está en un artículo, qué bonita imagen está en esta infografía que voy a generar para la escuela. Y no solamente quedarte con la idea de, pues ahí me dijeron que hay proteínas. ¿Cuáles? Quién sabe, ¿no? Sino que tú ya las puedes identificar más fácilmente. Y pues por ahí dicen, de la vista nace el amor. Y obviamente si tú ves una imagen bonita, pues te va a encantar o te va a llamar la atención leer un artículo o ver esa nota que se ha publicado, ¿no? En cuestión de estos modelos in sílico, algo que también llama la atención es que como es algo que algunas veces, digamos, de cierta forma, no es tan tangible, tan, que lo puedo tocar en estos momentos, sino que está en una computadora, en bases de datos, a través de algoritmos, pues hay cuestiones jurídicas y legales que faltan todavía seguir encaminando y ver el aspecto de cómo van, ¿no? En nuestro país hay algunas leyes o normas que podemos aplicar, sí, como son la Ley Federal de Derechos de Autor. Cuando tú utilizas, por ejemplo, alguna de esta herramienta, tienes que decir en tu artículo, en tu tesis, en tu investigación que lo utilizaste, porque si bien hay personas muy amables que se encargan de diseñarlas, pues obviamente merecen tener el crédito de sus creaciones. Si tú diseñas una, pues también vas a querer que te den el crédito, ¿cierto? La protección de datos, porque por ejemplo todas estas bases de datos, aunque son
de libre acceso tienen que tener la seguridad de las personas que están subiendo esa información y verificar sus datos, ¿no? Y que la información que estén subiendo sea correcta, la ley de transparencia y acceso a la información, la ley federal de telecomunicaciones y probablemente en poco tiempo construyamos otras leyes, otras normas, tanto nacionales como internacionales, que se van a aplicar a estos modelos. Y les decía yo que algo bien interesante de estos modelos es que muchas veces nos pueden servir como un predecedor para diseñar trabajos, investigaciones en las cuales podemos aplicar los demás modelos que vamos a ver. Entonces, si tuviéramos que ver un orden, por así decirlo, podemos decir que podemos empezar con los modelos in silico, estudiando X proteína, X estructura, y después llevarlo a un siguiente paso, que podrían ser entonces los modelos in vitro. Les decía yo que estos modelos in vitro se refiere generalmente a que vamos a cultivar en una matriz biológica, esto quiere decir en un medio de cultivo, como yo, por ejemplo, recordemos que en la primaria casi todos hicimos el experimento de crecer nuestra planta de frijolito. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? ¿No? Poníamos nuestro vasito, nuestro frasco, poníamos algodón húmedo, esa era nuestra matriz, y encima poníamos el frijolito, ¿no? Ya dejábamos al sol, que le pegara la luz, y iba creciendo. A eso se refiere una matriz biológica, ¿no? Que pongamos, ahora sí, las cosas necesarias para que nuestras células, nuestros tejidos puedan ir creciendo. Algo bien interesante también en estos modelos es que no creen que las células o los tejidos o los componentes celulares, porque incluso podemos cultivar cosas muy particulares de una célula, son nada más así de decir, ah, pues vamos a cortarnos o sacarnos tantita sangre del dedo y esa la vamos a ocupar para que crezca todo. No, nada que ver. Ese tipo de células ya están estudiadas, han sido aisladas, purificadas, algunas veces inmortalizadas, estudiadas realmente para que puedan crecer de manera, vamos a decirle, bonita, elegante, que crezcan y nos digan, llenan de orgullo de decir, ese es mi medio de cultivo, para que nosotros podamos realizar después sobre ellos diferentes experimentos. Para esto hay un montón de material bibliográfico que podemos consultar. Por ejemplo, está el Manual de Bioseguridad en el Laboratorio de la Organización Mundial de la Salud. Tenemos diferentes libros, podemos recurrir a diferentes artículos de investigación en bases de datos como la PubMed, donde nos van a encontrar un montón de detalles, santo y seña, de cómo debemos hacer estos medios de cultivo o estos modelos in vitro. Porque aparte, cada uno de los modelos que ocupamos o que empleemos están basados en un protocolo experimental. Y esos protocolos ya fueron revisados, registrados ante una autoridad competente, generalmente un comité de ética, que se asegura que tanto, uno, el propósito de tu investigación realmente sea verífico, sea con fines positivos, que de verdad vaya a aportar al conocimiento y no solamente porque se te ocurrió hacerlo, así porque sí. Dos, que los recursos que vas a ocupar sean bien empleados. Y tres, que tenga una seguridad en distintos niveles. Seguridad en tu persona cuando lo estés elaborando, seguridad hacia el medio ambiente cuando estés haciendo el experimento y después elimines los residuos, y seguridad de que de verdad la información que tengas va a ser de un valor significativo para la comunidad científica. Existen diferentes técnicas de cultivo que generalmente emplean un equipo conocido como estufa, donde se pone cierta temperatura, generalmente unos 37 grados, la temperatura corporal, y aquí se cultivan en diferentes medios, desde bacterias hasta algunos parásitos, hasta líneas celulares complejas. Por ejemplo, la Escherichia coli es una bacteria que se ha trabajado mucho en modelos in vitro y que ha sido súper importante a nivel biomédico. ¿Por qué? Porque a partir de la Escherichia coli, también conocida como E. coli, pues resulta que se ha sintetizado la insulina que actualmente muchas personas ocupan en sus tratamientos contra la diabetes, ¿no? Y es una forma eficiente, rápida y hasta cierto punto económica en comparación con otros modelos para la generación de este medicamento que es ampliamente utilizado, ¿no?, por la humanidad. Tenemos otra, por ejemplo, la Saccharomyces cerevisiae. Yo espero que, no, bueno, no sé, ¿verdad? Pero con los calores que han estado haciendo últimamente, luego se antoja una cervecita y pues resulta que, pues para que se genere la cervecita necesitamos de levadura, ¿no? Pero para que la levadura sea eficiente, hay que tener un control, hay que ver cómo se ha llevado a cabo todo este proceso y que aparte, además de generar la cerveza, esta levadura se puede utilizar para algunos estudios de toxicidad, ¿no? Entonces, imagínense todo el detalle que debe haber detrás de esto, o de otras líneas celulares más complejas, como las famosas células HeLa. No sé si algunos las hayan escuchado, yo espero que sí. Son muy conocidas a nivel de investigación, que provienen de una paciente
que tenía carcinoma cervical, llamada, si mal no recuerdo, Henrietta Lacks. Y esa señora, aunque falleció de cáncer, resulta que las células que tenía su tumor han sido de gran utilidad porque han ayudado al desarrollo de diferentes tratamientos contra el cáncer, el desarrollo de vacunas, el desarrollo de investigaciones sobre cómo afecta la reactividad a la regeneración celular e infinidad de investigaciones, ¿no? Y todo esto a través de diferentes protocolos que han sido realmente verificados y que, al igual que los modelos in silico, han ayudado a que cuando se desarrollen otros modelos experimentales como los ex vivo o los in vivos, sean a través de una base más sustentada y más eficaz para ello. Dentro de estos modelos in vitro, también hay legislación a nivel nacional e internacional que se debe de seguir para que se lleven de manera eficiente y bajo el marco jurídico correspondiente. Por ejemplo, dos que se me ocurren ahorita son la NON 087 COL SSA1 2002, que está relacionada con los famosos RPBI, que son los residuos peligrosos biológico-infecciosos. Porque, por ejemplo, cuando ya hicimos nuestro experimento, todas estas células que cultivamos, ya sean bacterias, levaduras o líneas celulares, se tienen que desechar. Existe un procedimiento que se tiene que seguir, se tienen que seguir ciertos protocolos para que sean de manera eficiente y no contaminen el medio ambiente y generen un riesgo biológico para la demás población. Tenemos también la NON EMS001 SSA1 2012, que nos habla de cuáles son las recomendaciones para la producción de los cultivos celulares, ¿no? De cómo deben ser las temperaturas, las características que tienen que tener los equipos, algunas empresas que pueden generar las materias primas y todo el protocolo que, aparte de la investigación, debes de seguir. El siguiente tipo de modelos son los modelos ex vivo, que les decía yo que están bien interesantes, suenan un poco locos, sí, pero que están también como en este punto muerto, ¿no? En que no son ni in vitro y no terminan de ser completamente modelos in vivo. Estos modelos ex vivos lo que basan es que son muestras que se obtienen a través de organismos complejos, es decir, ya sea de órganos, tejidos, células o incluso los fluidos corporales. Y lo que se hace es que se ocupan estas muestras para realizar el proceso de investigación. ¿De dónde se obtienen? Muchas veces se pueden obtener, por ejemplo, a través de cirugías, de procedimientos estéticos, en donde la persona, por ejemplo, va a retirar una parte de una célula o alguna cuestión, pero esas células se pueden ocupar para hacer otro procedimiento aparte, ¿no? Podemos muchas veces obtenerlas de animales, por ejemplo, pero no de cualquier tipo de animales o decir completamente, este animal está relleno en la investigación, sino que quizás puede ser una parte de un animal, por ejemplo, las vaquitas que están destinadas para la ganadería, muchas veces no se ocupa todo el animal, ¿no? Por ejemplo, la parte de la carne, pues quizás sí, la leche sí, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con algunas vísceras o con algunos órganos como los ojos? Muchas veces son desechados. En la investigación resulta que estos tejidos que en algún primer momento para alguien podrían decir ya están en forma de desecho, resulta que no, todavía se pueden ocupar para la investigación y aportar mayor información. O incluso podemos tener sistemas que son parte de un ser vivo, sí, pero que no son un ser vivo completamente todavía, como son los huevos. Los huevos propiamente forman parte de los gametos femeninos de las aves, es decir, que tienen información genética de las aves y que funcionan como un sistema donde tú puedes hacer diferentes procedimientos, analizando desde la composición proteica, la parte del cascarón o incluso hacerles tú otros procedimientos, ¿no? Generalmente estos modelos ex vivos tienen una duración o los tejidos que se ocupan para su procedimiento son menor a las 24 horas, porque si pasa de más de 24 horas ya no sería un modelo ex vivo, se convertiría en un modelo in vitro. Es una línea generalmente pequeñísima, pero que puede hacer una gran diferencia. Y aparte, otra cosa bien curiosa es que todos estos modelos han sido muy utilizados en cuestiones de estudios de toxicidad. Por ejemplo, algunos modelos como este que les decía yo de los ojitos se ocupan a nivel de cosmetología para probar la irritación de ciertos cosméticos o, por ejemplo, aquí los huevos para ver la exposición a ciertas toxinas y cómo pueden relacionar con nuestro medio ambiente. Entonces, está bien interesante estos modelos y lo que les decía yo, ¿no? Que abordan a los principios de la investigación o las tres R's de la investigación, que son el reemplazo, es decir, no utilizar siempre los mismos modelos, sino ir innovando, la reducción, porque por ejemplo, cuando ocupamos modelos animales, a veces el número de animales que se emplean es muy grande, entonces estas técnicas vienen a decir que pueden sustituirlos y el refinamiento, ¿no? Ser más cuidadosos
en cuanto a los activos, los procesos, protocolos que se ocupan para obtener un resultado de una investigación. Y pues estos principios fueron promovidos a partir de la década de los 60, principios de la década de los 60, por dos investigadores que más a ratito les voy a presentar y que tienen una historia súper bonita aparte y que pues va a estar muy interesante. Finalmente, los modelos que todo el mundo conoce o con los que estamos más relacionados son los modelos in vivo. Estos modelos in vivo se refieren al empleo de diferentes especies animales para la investigación y tienen sus orígenes, fíjense ustedes, en el siglo VI, en la Grecia antigua, con un filósofo que se llama Almacreón de Crotona. Este señor era un filósofo que se enfocó muchísimo en el área de la medicina y era buenísimo para hacer disecciones. Entonces, lo que él hacía es que veía los diferentes animales que estaban habitando en la Grecia y después de pensarlo, decía, vamos a ver cómo está compuesto este animal. Hacía sus disecciones y, oh sorpresa, se dio cuenta que los órganos de muchos de los animales son muy similares a los del ser humano. Y entonces nació lo que se llama como medicina comparada. Porque él decía entonces que si éramos similares en estos animales, nosotros podemos estudiar las enfermedades, las patologías o cómo reaccionábamos ante diferentes estímulos y ver una similitud en ese animal en lo que puede pasar en el ser humano. Para que obviamente recordemos que la investigación en seres humanos está permitida y no está permitida desde hace mucho tiempo. Entonces, esta fue una forma que él encontró de resolver esta problemática. Se dio cuenta que de manera general, pues esta anatomía comparada podremos encontrarla en algunos animales como los perros, como los primates, los cerdos, los gatos, y con el paso del tiempo fueron viendo que había otros animales que tenían una similitud muy similar, ahora sí, muy semejante a la de los seres humanos, ¿no? Donde encontraremos, por ejemplo, la rata y ratón, que quizás si nosotros vemos una rata vamos a decir que nos vamos a parecer a una rata, nada que ver, pero la respuesta resulta que sí, tanto anatómicamente como genéticamente, somos muy cercanos a las ratas y ratones. Más adelante, con el paso del tiempo, se vieron dando cuenta que hay otros modelos que podemos utilizar. Por ejemplo, el pez cebra es un pecito bien pequeñito y que se utiliza actualmente muchísimo en estudios de neurociencias también, por ejemplo. Se dieron cuenta que los caballos también, por ejemplo, tienen un sistema inmunológico muy similar al nuestro y, por ejemplo, son ampliamente utilizados para el desarrollo de anticuerpos y vacunas. Tenemos al conejito, obviamente, que también se ha utilizado mucho, algunos gusanos como los nemátodos, aves, hámster, incluso insectos como las moscas, ¿no? Obviamente el hecho de que nosotros escojamos trabajar con una especie animal tiene muchísimas implicaciones. Primero, ¿cómo escoger con qué especie voy a trabajar? Pues va a ser en función de mi pregunta de investigación, en función del tipo de protocolos que voy a desarrollar, en función de qué es lo que quiero aprender a través de esta investigación generalmente, ¿no? En función de esto hay algunos modelos que ya están ampliamente establecidos para X o Y procedimientos. Por ejemplo, las ratas son ampliamente utilizadas en cuestiones de neurociencias y dependiendo de la especie, hay algunas que ya están muy ocupadas para estudios de obesidad, por ejemplo, otras para estudios de cuestiones hepáticas, otras para estudios de comportamiento, ¿no? En otro caso, por ejemplo, decía yo, los peces cebras están ocupados mucho para neurociencias y imagínense comparar el cerebro humano con el cerebro de la rata y después el cerebro del pez. Yo he tenido la oportunidad de ver los tres cerebros y son cosas abismales. Por ejemplo, el cerebro de la rata mide aproximadamente 2 centímetros, por mucho, en su manera longitudinal. Y imagínense el del pez cebra, que lo que mide el pez cebra en total son esos 2 centímetros. Entonces, imagínense el tamañito que tiene el cerebrito y pues podemos hacer comparaciones entre los tres que resultan válidas, ¿no? O, por ejemplo, me tocó trabajar también con cerebro de canarios en alguna ocasión y son del tamaño de tu uña del dedo pulgar. Entonces, manejar todos esos tipos de tejidos lleva obviamente un proceso complejo en cuestiones de técnicas, en cuestiones de habilidades del investigador, en cuestiones de que también trabajar con un modelo en vivo representa un costo económico significativo, porque imagínense, si mantener luego a nuestra mascota nos resulta caro, que es uno o dos, imagínense mantener todos los animales que se ocupan en una investigación, donde a veces las N o el número de animales utilizados sobrepasa los 2 o 3 dígitos. Entonces, imagínense también toda esa parte. EduComplexus, tu guía de aprendizaje.